tienes varios proyectos o tareas pendientes en tu empresa o emprendimiento y no sabes por cuál empezar, quédate que te enseñaré cómo priorizar esas tareas. Antes de mostrarte una herramienta que ya a mí me ha funcionado en los negocios que he manejado, partamos del hecho de que tienes una lista de tareas previamente realizada y no sabes por cuál comenzar. Si no has visto mi video anterior, por aquí arriba te voy a dejar el link para que vayas y lo veas, donde te enseñaba a hacer un diagnóstico con una herramienta súper sencilla, que es una matriz FODA, que te permite identificar en cierto modo un análisis rápido de tu organización y te permite cruzarlo para generar distintas estrategias. Ahora bien, luego que haces esas estrategias, ¿por cuál comienzo o por dónde comienzo? En el video anterior me estuvo acompañando mi esposa, mi socia, mi compañera, Lurene Cibrián, y en este video también nos estará acompañando para explicarnos cómo darle continuidad a esas tareas luego que ya tienes el plan de trabajo. Por dónde podemos comenzar, cómo definimos lo que es realmente importante, lo que es realmente urgente y cómo hacemos para definir ese plan de trabajo. Nuevamente, bienvenida Lurene a mi canal. Lurene va a estar en una seguidilla de 3 videos, ya que es importante, luego que tú diagnosticas tu negocio, tienes una lista grande de tareas, cómo priorizas esas tareas y luego cómo lo llevas a un plan de trabajo para darle continuidad y poder realmente ejecutar todas esas tareas que te propusiste. Por eso, bienvenida de nuevo. Comencemos con la primera pregunta que tengo por acá. ¿Por qué crees que es tan común encontrar en las organizaciones ese bendito tema de la priorización? Que las personas no saben por dónde comenzar, hacen las tareas que no necesariamente son las más importantes, siempre están abarrotados de trabajo. ¿Qué crees que es lo que pasa en ese particular? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que el principal problema es de planificación. Es muy difícil encontrar dentro de una organización que el equipo tenga como la disciplina o la cultura de vamos a agarrar los días lunes para planear o los días viernes para planear o vamos a tomar todos los días 2 horas o 1 hora de mi jornada diaria para planificar. Y realmente es en ese tiempo donde tú identificas qué te está dando valor de tu trabajo, qué te está quitando tiempo, qué puedes delegar o qué no. Sí, de hecho, los arquitectos o las personas que hacen construcciones dicen que un plano bien hecho o un mes de un plano bien hecho te puede ahorrar muchísimo tiempo de trabajo en ejecución de obra. Y creo que esa es una gran diferencia y también apoyando este tema que hemos venido conversando en todos los videos y que vamos a seguir desarrollando por unos cuantos videos más de cómo pasar de emprendedor a empresario. Cuando somos emprendedores realmente no sabemos qué hacer, siempre tenemos tantas cosas que hacer que nunca sabemos por dónde comenzar. Y todo es importante y urgente. Y nunca comenzamos. Y nunca comenzamos, correcto. Por aquí te tengo otra preguntita. ¿Cómo sabes tú, en tu caso, tu experiencia, qué tareas priorizar? Bueno, yo creo que ahí es importante definir qué puedes hacer tú y únicamente tú. Que nadie más pueda hacerlo o que si lo puede hacer, lo hace en un tiempo mayor al que tú lo pudieses ejecutar. Entonces yo creo que la manera de priorizar es entendiendo a empezar a hacer lo que tú sabes hacer, que nadie más lo puede hacer y de inicio. Y lo segundo es qué te va a hacer caer el negocio. A veces tomamos demasiado tiempo, por ejemplo, en atender a un cliente, etcétera, pero por otro lado tienes a tu operación que si no le prestas atención no vas a poder sacar tu producto o tu servicio a tiempo. Entonces yo creo que 2 puntos importantes a considerar es empezar por lo que puedes hacer tú y sabes hacer tú, y lo segundo es entender qué es lo que va a acabar tu operación. Sí, creo que hay muchísimas herramientas y tú vas a explicarlas más adelante para saber qué tareas vamos a comenzar a priorizar, pero creo que lo más importante es el sentido común y es básicamente aprender a entender el funcionamiento de nuestra organización y entender también qué decisión va a tener mayor repercusión en la organización o en el desenvolvimiento de la organización. Eso solamente nos los da la experiencia o nos los da la pericia que tengamos en determinado rubro o área, ¿no? Por eso es importante cuando trabajas con un asesor, con un equipo de trabajo o con un outsourcing, en lo que sea en este caso, que tenga experiencia en el rubro para que generalmente te ahorre tiempo. Y por supuesto también apoyando lo que en este caso comentaba Lurene. Vamos para la tercera pregunta: ¿por qué es realmente importante delegar y cómo saber cuáles actividades delegar?
Bien, esto es un punto bien delicado, porque cuando Michael me conoció a mí, yo era una persona que no sabía delegar, que cero delegaba, y Michael le rendía el tiempo de tal medida que yo no entendía cómo hacía, y es que él tiene la capacidad y la habilidad de identificar en qué es bueno su equipo de trabajo y asignarle o delegarle las tareas en lo que realmente es bueno. O sea, si tú sabes que tú tienes a alguien dentro de tu equipo de trabajo que sabe más de mecánica que Michael era al tal punto que él decía, yo no voy a ir al mecánico porque yo no sé de mecánica, porque yo voy a tardar más de 2 horas buscando un repuesto de mi carro, o yo voy a mandar a mi tío que sí sé que él sabe de mecánica. Entonces yo creo que lo importante en delegar es identificar en qué es bueno la gente que tienes a tu alrededor, no solamente tu equipo de trabajo, sino tu familia, para que tu tiempo pueda rendir y tú poderle dedicar mayor tiempo a lo realmente importante. Sí, y en algo que pudiera apoyarte, todavía me lo dice, ¿no? Que cómo hago para hacer tantas cosas, y es importante, creo que también lo hemos hablado en videos anteriores, cómo identificas el talento de las personas, o si no lo hemos hablado en videos anteriores, seguramente en redes sociales o en la página web, en distintos artículos lo hemos tocado, y es también darle tareas a las personas con las que se sientan cómodos haciéndolas. Ni siquiera muchas veces esas personas te cobran por esa tarea porque sencillamente se sienten muy bien haciéndolo, tomando el punto del carro y del mecánico, en el caso de que está diciendo Irene, un ejemplo bien básico de nuestra vida cotidiana. Si se lo das a una persona que le gusta desarmar los carros, que le gusta ir a mecánico, que le gusta comprar repuestos, y que eso lo va a hacer mucho más rápido que una persona que realmente no le gusta. Entonces creo que es importante identificar tus recursos, ¿no? Identificar qué tienes a tu alrededor, qué puedes utilizar de lo que tienes alrededor. A veces tenemos herramientas y no las utilizamos. Por aquí vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué pasa si no tienes un equipo de trabajo que te acompañe en todas estas actividades que estamos conversando? Bueno, vas a colapsar, definitivamente vas a colapsar, y aquí podemos traer a colación lo que Stephen Covey dice en su libro, ¿no? De qué es lo importante y qué es lo urgente, qué es lo realmente importante y lo realmente urgente. Yo creo que acá lo primero que tienes que hacer antes de todas las estrategias que te salieron, o antes de todos los proyectos, o antes de todas las actividades, es formar a tu equipo de trabajo. Eso es muy importante y eso es muy urgente. Debes formar un equipo de trabajo que te ayude, porque si no, no vas a avanzar, te vas a demorar muchísimo más tiempo, y ya sabemos que cuando algo nos toma más tiempo, probablemente represente también más pérdida de dinero, o un dinero desembolsillado sin ninguna estrategia detrás. Sí, de hecho la mayoría, un gran porcentaje de las empresas que fracasa es por no saber crear un equipo de trabajo, o por no saber delegar funciones en su equipo de trabajo. Y es súper importante entender que tienes que rodearte con personas mejores que tú en lo que estás haciendo. O sea, tú tienes que aprender a hacerlo, tienes que saber cómo se hace para poder evaluarlo, pero no tienes que ser el mejor en tu organización. Si tú eres el mejor en tu organización, si no has buscado a alguien que te lleve de un nivel A a un nivel B, o que no te lleve de un punto A a un punto B, posiblemente tu crecimiento se va mermado porque no tienes el talento suficiente, y porque no te vas a ver influenciado por personas que saben más que tú de tu giro, rubro o nicho. Y no necesariamente tienen que ser colaboradores, pueden ser aliados comerciales o cualquier tipo de persona que te pueda sumar. Sin embargo, tienes que saber que tú no puedes hacer todo, tú no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Te recuerdas que algo hemos conversado de eso? De que si tú eres el que mayor conocimiento tienes de todo dentro de tu organización, estás estancado. No debe ser así. Necesitas siempre formar a tu equipo y tener a tu alrededor personas que sean mucho mejor que tú en otras áreas. Sí, y si no tienes capacidad de pago para ese equipo de trabajo, ¿qué puede pasar? Si no puedes pagarle a una persona, ofrécele un porcentaje de tu organización, hagan un plan de negocio de tal manera que los dos sean beneficiados con el crecimiento de esa organización, pero siempre acompañado vamos a llegar más lejos que solo, y eso es un dicho que quizás está muy trillado, pero es súper cierto. Y bueno, Lorena, con la quinta pregunta, ¿hay herramientas que te ayuden a ver todo esto que venimos conversando de una manera más fácil y sistemática? Sí, sí las hay. De hecho, aquí le traemos a continuación un poquito de la explicación de lo que es la matriz de influencia, que para aquellas personas que definitivamente se nos dificulta a lo mejor mostrar en los cuadrantes de Stephen Covey de qué es importante o qué es urgente, o darle un poquito de énfasis a cada área,
hay herramientas matemáticas que nos permiten hacerlo, como por ejemplo la matriz de influencia que vamos a ver a continuación. Sí, y vale la pena acotar, ya lo había dicho anteriormente en el mismo video, puedes utilizar muchísimas herramientas, pero siempre por ser herramientas muy cualitativas que dependen mucho de tu apreciación, de tu criterio, los objetivos que elijas, los planes que elijas en primera instancia van a depender mucho de tu conocimiento. Correcto. En base a la organización. O bueno, ya para no alargarnos más, ¿te parece si le enseñamos a todos aquí cómo se hace? Sí, por supuesto, comencemos. Muy bien, comencemos. No sin antes, me gustaría dejarle claro de qué manera estamos haciendo este ejemplo de matriz de priorización. Y básicamente estamos usando el mismo ejercicio que hicimos en el video pasado de la matriz FODA, ya les voy a compartir por acá pantalla para que puedan ver de qué se trata, la cual nos generó una serie de estrategias. Estrategias FO, estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA. Entonces aquí llegamos a una disyuntiva y la disyuntiva es ¿cuál de todas las estrategias que se generaron le doy prioridad? ¿A cuál de cada una de esas enlistadas realmente está generando un impacto importante dentro de mi organización para iniciar a través de ella? Y ahí entramos entonces en el primer paso. El primer paso es agarrar todos estos enunciados, en este caso los enunciados de las estrategias, pero lo mismo puede ser agarrar un enunciado para las tareas que tengas, los proyectos que tengas, las actividades que tengas y no sepas cuáles priorizar. Agarrar cada una de esas características o enunciados y transformarlos posteriormente en un factor. Entonces, el paso número 1 es transformar enunciado en factor. La manera correcta de hacerlo es neutralizando esos enunciados. Muy bien, antes de comenzar a definir un poco cuáles van a ser esas prioridades que le vamos a asignar a cada una de las estrategias, es importante que recordemos el ejemplo anterior, el ejemplo del cual estábamos hablando, que hicimos Michael y yo de la matriz FODA para Rips Estate, cuando queríamos replantearnos un rebranding para el restaurante, ¿no? Entonces, comencemos, vamos a ver de qué se trata. Recordemos entonces de dónde viene toda esta información. Viene de una matriz FODA y de cada una de estas estrategias que las definimos como FO, FA, DO y DA. Posterior a ello, es importante que cada uno de esos enunciados los convirtamos en factor. Es como el paso número 1 antes de ponernos a darle prioridad a cada una de esas estrategias. ¿Y cómo podemos transformar esos enunciados en factor? Básicamente es neutralizando esos enunciados, no colocándole adjetivos si esto está mayor, si esto está menor, si esto es más alto, más bajo, si esto está decreciendo o no está decreciendo, sino neutralizarlos. Aquí van a tener una hojita adicional de diferentes enunciados que tienen que ver con otros temas para que ustedes les sirvan de ejemplos para calcular o para transformar dicho enunciado en un factor. Vamos a ver un ejemplo para cada uno de estos enunciados. Por ejemplo, para las fortalezas, tenemos única franquicia de centro comercial que vende costillas y se especializa en puerco. Lo transformamos en un factor diciendo especialistas en el sector o especialistas del área. Si queremos ver, por ejemplo, una debilidad, tenemos el enunciado no hay un sistema de inventario robusto, lo transformamos en factor diciendo manejo de inventario. Le quitamos esos adjetivos de si está robusto, si funciona, si no funciona. Y lo mismo vamos a hacer para los enunciados de oportunidades y los enunciados de amenazas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál sería ahora el paso número 2? El paso número 2 es darle una nomenclatura a cada uno de esos factores. En este caso salieron un total de 9 factores, desde la A hasta la I. Y vamos a estudiar el poder de influencia que tiene cada factor sobre todos los factores y el poder de influencia que tienen todos los factores sobre cada factor, haciéndonos dos preguntas. La número 1 es si tiene influencia un factor sobre el otro. Si la respuesta es sí, nos vamos a la segunda pregunta. Si la respuesta es no, simplemente colocamos 0. Si la respuesta es sí, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué tanto influye una probabilidad alta, una afectación baja o una afectación media? Si es alta es 3, si es media es 2 y si es baja es 1. Por supuesto, vamos a tener una celda vacía en esta matriz porque no podemos comparar
factor con el mismo factor, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo básicamente con los enunciados que tenemos a continuación. Talento humano, que es el factor A, sobre el factor B, que es especialistas en el sector. La verdad es que sí, el talento humano sí está afectando al sector. ¿De qué manera pudiésemos tenerlo? Bueno, ¿qué pasaría si tú tienes a tu personal directamente entrenado para el puerco, que solamente sepan cocinar puerco, generar platos nuevos relacionados con puerco, que es el caso de la franquicia de Ribs Steak? La verdad es que la afectación es bastante alta, así que la respuesta es sí afecta, por eso le colocamos un número, y la siguiente respuesta es con una probabilidad alta o con una afectación alta. Si queremos irnos, por ejemplo, con el manejo de inventario, ¿qué tanto afecta el manejo de inventario, que es la influencia D, con, por ejemplo, la influencia o el factor B? La verdad es que el manejo de inventario, con que si eres especialista o no en el sector, no te afecta, a menos que estemos hablando de la operación per se, pero el ser especialista en el sector no es netamente, directamente influenciado por si manejas o no manejas un buen inventario o no. Muy bien. Y si queremos ver un tercer y último ejemplo, veamos el factor tráfico de personas, que es el factor I que tenemos acá. ¿Qué tanto influye el tráfico de personas con, por ejemplo, la competencia, que es el factor H? La verdad es que independientemente de que exista tráfico de personas o no, tu competencia va a existir. Así que colocamos 0. Posterior a eso, ¿cuál sería el paso número 3? El paso número 3 es sumar SA, que no es más cuánto afecta el factor A todos los demás, y sumar el factor SP, que no es más que cuánto afecta el factor, cada uno de estos factores al factor A. Una vez tengamos esa relación, nos va a servir para algo muy matemático, que es esta gráfica que vemos a continuación, donde tenemos lo que es el gráfico de impacto versus afectación, que te permite identificar cuál factor está en un estado crítico, cuál factor está en estado activo, cuál factor está en estado pasivo y cuál factor está en estado inerte. ¿Cómo obtenemos esta gráfica? Simplemente graficando SP versus SA, colocamos estos numeritos que están acá, lo copiamos en una tabla aparte, o si queremos lo podemos dejar en esa misma, lo colocamos de este lado y nos da como resultado todos estos puntos que tienen ya su respectivo nombre. Vamos a validarlo. El punto A, por ejemplo, es 12-10, 12 de CP, 10 de CA. Es decir, 12 de impacto versus 10 de afectación. Viene ahora lo interesante. ¿Qué te permite esta gráfica? Te permite básicamente saber por cuál de tus estrategias comenzar, a cuál le vas a dar prioridad. En este caso le tendrías que dar mayor prioridad a la estrategia A o al factor A, que te involucra cierta estrategia, al factor B y al factor H. Seguidamente te vas con los del cuadrante activo, que son aquellos que tienen alto impacto, baja afectación, pero que si no le prestas la suficientemente atención, se pueden convertir de una vez a crítico. Y en ese mismo orden de ideas con los pasivos, que tienen bajo impacto dentro de tu organización, pero sí te pueden afectar determinadas áreas y convertirse posteriormente en crítico y afectar completamente de lleno a tu organización. Entonces, ya para resumir, importante acá es que sepamos que esto es una manera, digamos, matemática de poder resumir cada una de nuestras estrategias y poder posteriormente seleccionar aquella que genere mayor impacto y mayor afectación, delegar aquellas que tengan una afectación importante pero bajo impacto y darle prioridad importante a aquellas que tienen alto impacto pero baja afectación. Entonces espero que esto les haya servido, les haya funcionado y pues cualquier duda siéntanse libres de contactarnos. Muchas gracias. Ya para finalizar,
cuál es la importancia real de la priorización. Y es que cuando tú comienzas a hacer tareas como loco, nunca llegas a un objetivo. Si realmente entiendes cuál es el peso de cada una de las tareas que tienes en tu plan de trabajo y que te van a llevar al objetivo muchísimo más rápido, vas a ser una persona muchísimo más productiva. Así que aquí te voy a dejar, por acá abajo, te voy a dejar el formato que hemos venido trabajando para el rebranding de Restate, donde anteriormente les mostramos la matriz FODA y ahora les estaremos mostrando la matriz de priorización. Es importante que entendamos que siempre va a ser un factor súper determinante nuestro sentido común. Me despido sin antes recordarte que te suscribas a mi canal, me dejes algún comentario si te gusta este tipo de material, si necesitas ayuda para alguno de los temas que hemos trabajado o si por el contrario necesitas que tratemos algún tema que te está resonando en la cabeza. Chao.